tardes, señoras y señores, bienvenidos a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Aquí como programan como un segundo invierno dentro de la sala. Pero bueno, se pasa. Con la magnífica conferencia que vamos a oír estaremos totalmente absortos y trasladados en el tiempo sin frío ni calor. Pues corresponde la inauguración del ciclo Sevilla y la Boda Imperial, que patrocina el ICAS con esta Real Academia. Como saben ustedes, está organizado por don Antonio Collantes, que ya desde hace varios años me hizo hincapié en la importancia de este evento y toda la trascendencia que tuvo, ya que, como saben ustedes, en aquel momento Sevilla era la gran capital, la más poblada, la que más aportaba a los reinos hispánicos y era una meca financiera. Pero por otra parte, también la boda significó una revolución en el aspecto urbano, que muchos de ellos también están estudiados por don Antonio en todos los ciclos que nos va deleitando sobre la evolución urbana de la ciudad. Y por otra parte están todos los fastos que durante los 74 días que Sevilla fue la corte, pues los cambios en las costumbres y en todo lo que sería el día a día. Por tanto, el programa es completísimo, con variadas conferencias que nos irán mostrando la Sevilla entonces, el recibimiento, la boda, todos los fastos correspondientes, la vida cotidiana, la corte poética literaria, cómo se transformaba la ciudad hacia una nueva ciudad, con una construcción del nuevo imaginario de Sevilla, y se clausurará con la parte americanista de la ciudad, de Sevilla a Sevilla, como una vuelta al mundo contada por sus protagonistas. Así que les agradezco mucho a todos ustedes su asistencia y espero que nos acompañen también los próximos miércoles, y le cedo la palabra a don Antonio, dándole por supuesto la bienvenida también a don Fernando. Bueno, buenas tardes. Bueno, como toda conmemoración, toda conmemoración se puede valorar como una oportunidad lógicamente para algo. A partir de esta consideración de oportunidad, en este caso concreto, de la boda, y teniendo en cuenta la diversidad de aspectos y de temas que está concitando hoy por hoy el quinto centenario de la boda imperial, hay algunos que hablan de las bodas imperiales. Yo creo que una boda requiere de dos partes y por tanto lo del plural no lo entiendo, pero bueno, la boda imperial será por también dar mayor realce a la figura de la princesa de Portugal. Bien, en cualquier caso, bueno, ya hoy, esta mañana, he asistido a la inauguración de un congreso, ya ha habido por ahí una cabalgata, esta tarde hay un mapping, es decir, como ven ustedes, hay un cierto movimiento en la ciudad con motivo de este quinto centenario. Bien, por tanto, lógicamente, la Academia consideró que también debía participar de este recuerdo de hace 500 años, y en este caso concreto lo que se planteaba era un ciclo de conferencias en el que un poco, digamos, se enfatizase o se tuviese una aproximación a la Sevilla que fue testigo de ese acontecimiento. Y por un doble motivo. ¿Por qué Sevilla? Y centrar o enfocarlo fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí enfocarlo especialmente en el caso de la ciudad y de Sevilla. Porque va a tener lugar esta boda imperial en un momento, yo creo que significativo, de la evolución de Sevilla. Porque, por una parte, el hecho de que la boda se celebre en Sevilla y no en otra ciudad es un reconocimiento a lo que Sevilla había llegado a ser ya a comienzos del siglo XVI. Y por otro lado, era una especie, digamos, de punto de partida o de inicio de una nueva fase en el crecimiento, y digo una nueva fase en el crecimiento de la ciudad. Hay que tener en cuenta que Sevilla, en función debido a las riquezas naturales de la región, de la que Sevilla era la cabeza, aparte también de su posición estratégica, Sevilla ya en el siglo XV era una gran ciudad desde el punto de vista económico, financiero, etc. Y es más, incluso desde otro punto de vista, desde el punto de vista de su participación a los
gastos del Estado, la corona, el distrito que tenía, o los distritos, porque son, desde el punto de vista fiscal son varios, los distritos que tenían como cabeza a Sevilla fueron los mayores contribuyentes de toda la corona de Castilla y por supuesto del resto de España a los gastos de la corona en general. Por tanto, la riqueza que existía en este territorio justificaba ese peso económico y esa importancia económica y fiscal de la ciudad. Hay que tener en cuenta que además, desde el punto de vista de ese reconocimiento de lo que ya era, este momento es un momento también, como he dicho antes, de gozne entre dos etapas. En este momento, digamos que el ciclo del oro se había cerrado, se había culminado y se estaba iniciando gracias a los descubrimientos de los virreinatos de Perú, termina en los virreinatos de Perú y de Nueva España, de lo que podemos llamar el ciclo de la plata, que va a cimentar esa nueva etapa de crecimiento de Sevilla a lo largo de lo que quedaba, lo que restaba del siglo XVI. Estas riquezas que se fueron acumulando en Sevilla, ya digo, del siglo XV, van a permitir un cambio de imagen de la ciudad. Son inversiones, por ejemplo, en obras públicas, la aparición de plazas, de nuevas calles, de reordenación del urbanismo y, por otro lado, desde el punto de vista, digamos, privado, es un momento de grandes inversiones en la transformación del patrimonio inmobiliario de la Sevilla de fines del XV y de principios de primeras décadas del siglo XVI. Renovación, por supuesto, no solamente cuantitativa, el número de operaciones de todo tipo, privadas y públicas, sino también cualitativa, porque, digamos, va a jugar un papel muy importante en estos cambios, en estas transformaciones, la afirmación de los valores del humanismo cívico y la introducción y paulatina difusión de nuevos estilos estéticos que van a considerar, que ya están antes de la llegada del emperador, sin duda alguna, pero que con la llegada del emperador van a ser potenciados. Y desde otro punto de vista, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, creo que esta casa, la Casa de los Pinelos, no puede ser el marco, o mejor dicho, es el marco más adecuado para este ciclo de conferencias. Porque digamos que esta Casa de los Pinelos ejemplifica a escala micro todo lo que acabo de exponer. Por un lado, es una casa que comienza a construirse, se la construye, lógicamente, un miembro de la aristocracia financiera y eclesiástica sevillana, como es el canónigo Jerónimo Pinelo, que la inicia precisamente con el inicio del siglo XVI, que después, a partir de 1509, con la adquisición de dos grandes casas en el sector, le va a permitir construir este gran edificio de tipo propio de un miembro de la aristocracia sevillana, edificio que, por una parte, mira al pasado, porque en su estructura es una casa con ciertos rasgos, con bastantes rasgos del tipo de casa patio de época medieval, pero que al mismo tiempo va a ir introduciendo paulatinamente, desde el punto de vista de su epidermis, y la estructura medieval, desde el punto de vista de su epidermis, es una casa ya renacentista. Como ponen de relieve, no en este caso concreto, porque eso no lo tenemos, pero en los otros artesonados de las otras salas de la casa están claramente inmersas ya en la estética del Renacimiento y posteriormente ya con la transformación ya avanzada del siglo XVI del patio, por este patio de columna y de yesería, reflejan esa consolidación de la nueva estética que va a imperar en la Sevilla del siglo XVI. Por tanto, lógicamente, y partiendo de este hecho, es por lo que, como ya ha dicho nuestro director, se planteó hacer este ciclo de conferencias. Un ciclo de conferencias que tiene dos frentes, o que aúna dos aspectos. Por una parte, lo que es, como acabo de decir, la Sevilla del momento, y cómo esa Sevilla se transforma o vive estos actos de la boda imperial y, por tanto, los escenarios de la boda imperial. Son 8 conferencias que se van a realizar a lo largo de 2 meses, porque lo que se ha querido hacer es
que hacerla coincidir este ciclo con el tiempo de estancia del emperador y de la emperatriz en Sevilla. Ellos llegan el 11 de... Bueno, ella llegó antes, ella llegó el día 3. En fin, el emperador llega el día 11 de marzo y se marcha el día 13 de mayo. Son 2 meses prácticamente, por tanto, a lo largo de estos 2 meses, cada miércoles, obviamente con la excepción de las Semana Santa y de ferias, prácticamente que son inhábiles a todos los efectos, pero habrá una conferencia en que, como han visto ustedes en el programa, se irán tocando distintos aspectos de la Sevilla de ese momento del primer tercio del siglo XVI. Ya hoy empezamos obviamente con lo que es lo inicial, que es el recibimiento de la futura emperatriz y del emperador, y ya después iré hablando del alcázar, de la propia ciudad, de la vida, cómo se va a celebrar la boda del emperador, la actividad festiva, en fin, toda una serie de aspectos relacionados con la Sevilla de este momento. Estas conferencias, como ya habrán ustedes observado en la sala, se están grabando para volcadas después en YouTube, para que se puedan poner en YouTube, y a su vez, una vez que termine el ciclo, se editará un libro que también se cuelga, se sube a la página web de la Academia, con lo cual el que quiera consultar estas conferencias pues la podrá ver a través de YouTube o leerla a través de la página web de la Academia. Y nada más, yo creo que con esto tenemos presentado, no sé si hay alguna cosa más que tocar, en fin, tenemos presentado el ciclo. Así que yo presento a... Bueno, el que inicia el ciclo, por otras razones obvias, inicia el recibimiento de la futura emperatriz y del emperador. Lo tiene encomendado ese comienzo nuestro, ya diríamos, casi compañero, porque ya es un asiduo de estos ciclos de conferencias, ¿no? Que es Fernando Díaz Moreno. Es un doctor arquitecto, miembro profesor del Departamento de Expresión Gráfica y Arquitectónica de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura, que, lógicamente, como buen arquitecto, pues tiene, diríamos, distintos frentes, toca distintos aspectos de su vida profesional. Pero claro, aquí viene por su vertiente investigadora en lo que se refiere a la estructura urbana y a la arquitectónica de la Sevilla, básicamente primera mitad del siglo XVI, aunque lo abarca todo, pero básicamente sus actividades o su investigación van sobre todo centrada en esta primera etapa. Su tesis yo creo que lo ha marcado, al menos desde el punto de vista de algunos de los que lo leemos, y es que su tesis fue especialmente sobre la transformación, y el resultado final es la conformación de la estructura urbana diríamos, la mitad meridional del casco histórico de Sevilla. Estoy hablando de la zona desde la Plaza San Francisco hacia la Catedral, la Plaza del Triunfo, etc., básicamente. Esto ha hecho que sus publicaciones hayan incidido en algunos aspectos, como es el de la transformación del espacio del frente suroriental de la catedral, todo lo que está en torno a la Plaza del Triunfo, también de los Reyes, sus publicaciones y sus trabajos de investigación sobre la evolución de la Plaza de San Francisco, sobre el convento de San Francisco, la ubicación y la implantación de este convento y de San Pablo, y toda una serie de actividades que reflejan ese interés por la Sevilla, del espacio central de la Sevilla del siglo XVI fundamentalmente. Y en este contexto de su interés por este espacio, ha prestado atención al tema que por eso viene hoy a estar aquí con nosotros, que es especialmente el de las comitivas, de los itinerarios festivos, de las comitivas reales, en este caso concreto la de la futura emperatriz y el emperador, que es el que supongo que ahora pasará a explicar. Muchas gracias, Fernando, por venir y aceptar tu invitación y la palabra. Agradecer a la Academia el haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias, Sevilla y la boda imperial, y particularmente a Antonio Collante por haber contado conmigo de nuevo para
para hablar en esta casa, ¿no? La estancia de Carlos V y de Isabel de Portugal en Sevilla en marzo de 1526 es un hecho excepcional. Ya nos lo ha transmitido de cierta manera Antonio, y es algo que es reconocido por todos, fundamentalmente por el motivo de la estancia, por el motivo de la visita, que es la celebración de la boda imperial, que obviamente es un hecho singular, ¿no? Y es evidente que está ligado a la importancia que la ciudad de Sevilla tiene dentro de la estructura de poder de Carlos V, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista económico. Ahora bien, si nos ceñimos a lo que es el recibimiento, el hecho del recibimiento, no es excepcional, no es un hecho excepcional. El recibimiento tiene particularidades, lógicamente, porque es un recibimiento que se produce en una ciudad concreta, en Sevilla, por tanto tenemos un recorrido que es específico de la ciudad, recorrido que por otro lado es el mismo que hizo Fernando el Católico en 1508, pero bueno, tiene sus características que vamos a ver que son particulares, tiene unos personajes que obviamente organizan el evento, que también son particulares, que pertenecen a la élite cultural y de poder de la ciudad, y tiene unos digamos, ejecutores que también tienen una relación directa con la ciudad y son de carácter local, pertenecen a talleres que han trabajado que trabajan en la ciudad o que tienen relación con la ciudad, ¿no? Pero estas particularidades no lo hacen excepcional. De hecho, lo interesante, y creo que voy a intentar exponer a lo largo de esta conferencia, es que en esa falta de excepcionalidad reside posiblemente la importancia que tiene el acontecimiento para la ciudad. Parece un poco contradictorio, pero espero que sea capaz de explicarlo a lo largo de la conferencia. La importancia de las entradas de Carlos V en general, de las entradas imperiales, reside en la influencia que ejercieron sobre la forma de entender el espacio urbano de las ciudades que fueron visitadas por el emperador. Incluso se podría ir un poco más allá y decir que influyen en la idea de la ciudad que se tiene en las ciudades visitadas. O sea, hay un cierto cambio en la manera como se entiende la ciudad a partir de los recibimientos imperiales, ¿no? Y esa influencia que ejercen los recibimientos sobre las ciudades que se visitan se produce precisamente porque las ciudades participan de esa estrategia, o digamos de la gran estrategia comunicativa imperial de la corte de Carlos V, ¿no? La estrategia de la corte de Carlos V. Son partícipes, en cierta forma, de la construcción de la imagen del imperio, que es una cuestión de relevancia si estamos hablando de entorno o si nos referimos al entorno cultural de la corte de Carlos V. Bueno, ahí nos viene a lo largo de la conferencia. Por tanto, buscamos la importancia del acto en su carácter general para después detectar la trascendencia que tiene para la ciudad en hechos concretos sobre la ciudad. Es un poquito el planteamiento, ¿no? Claro, esto lleva consigo algo que a lo mejor a alguno de ustedes le puede decepcionar, y es que no voy a entrar en una descripción minuciosa del recibimiento de ninguno de los dos, que por otro lado son muy similares, ni en su análisis, que por otro lado está muy estudiado. Me voy a centrar más bien en aquellos aspectos generales que tiene la entrada que le otorgan esa importancia. Por supuesto, todos los ejemplos, o la mayoría de los ejemplos que voy a utilizar para la argumentación, evidentemente van a ser del caso de Sevilla, siempre que sea posible. La conferencia la voy a estructurar en 3 fases, que un poquito pues, son como etapas del desarrollo de la argumentación. Una primera, en la que voy a hablar un poco sobre la presencia en
en la estrategia, hay que tener en cuenta que la estrategia comunicativa del emperador tiene su punta de lanza en los recibimientos, ¿no? Ahora vemos que es, digamos, el gran soporte de ese desarrollo de la idea de la estrategia promocional de Carlos V, ¿no? Bueno, pues la primera parte voy a intentar a ver si somos capaces de detectar la presencia de una idea que reconocemos todos como una de las aportaciones del pensamiento moderno del principio del XVI, ¿no? Que es esa idea, ese concepto de representación entendido de una manera muy genérica, ¿no? de ese distanciamiento, de esa capacidad utilitaria que tiene la representación, ¿no? Con su eficacia a la hora de trasladar ideas y de proyectar imágenes, ¿no? La segunda, voy a intentar voy a plantear la presencia o cómo esta idea general que se plantea en todo el desarrollo de la estrategia comunicativa del emperador está implícita en cierta manera en la componente urbana de dichas visitas, ¿no? Como la componente urbana también comparte esa idea, principalmente a través de las arquitecturas efímeras que se desarrollan en las entradas imperiales, ¿no? Y en la tercera parte, la segunda por supuesto va a ser la principal, ¿no? la que va a tener más desarrollo, y en la tercera parte, bueno, pues intentar plantear cómo esta influencia, esta componente urbana de los recibimientos, en cierta medida permite una lectura distinta de la idea de ciudad, o al menos complementa la idea tradicional que se tenía hasta ese momento de la idea, y cómo este planteamiento se consolida o se plasma en algunas de las obras permanentes que se desarrollan en las ciudades visitadas una vez que se ha producido el recibimiento. Esta última parte no la voy a desarrollar, simplemente la voy a apuntar para que seamos conscientes de la importancia que tuvieron estas operaciones urbanas de carácter efímero sobre operaciones posteriores. Para situarnos digamos, en esta operación promocional, tenemos que irnos al momento en que se abre la disputa de la sucesión al trono imperial. Estamos hablando del año 1519, la muerte de Maximiliano I. Ese momento es el momento propicio para plantear la idea de monarquía universal, ¿no? que ya venía fraguándose, pero que realmente es el momento ideal, ¿no? para intentar superar de esta forma el tradicional pluralismo europeo, ¿no? Construyendo un sistema que sea capaz de unificar todos esos territorios, toda esa cultura, esos intereses, etc., ¿no? Yo creo que el deseo, o por lo menos se plantea, nos va a plantear que este deseo parece encontrar una vía a través de esa idea del emperador universal que se construye alrededor de la figura de Carlos V, que obviamente es el sucesor, ¿no? Para la fabricación de esa imagen, que en realidad es una fabricación de una imagen imperial, la corte aplica una capacidad propagandística que ya desarrolló su abuelo, ¿no? Pero que se hace muy potente a lo largo de la vida de Carlos V, ¿no? Y entre las actuaciones destaca el uso de los recibimientos imperiales. Los recibimientos son un poquito el gran elemento de propaganda de Carlos V. No solamente los recibimientos, sino también la publicidad que se hace después de los recibimientos, ¿no? Sobre todo a través de volantes que se editan sobre todo en Italia, ¿no? más que en España. La propaganda del emperador es tan fuerte que muchos de los investigadores, yo creo que Fernando Checa, yo creo que fue el primero que lo planteó, ¿no? Pero después se ha recuperado en muchos casos, lo planteamos prácticamente la única preocupación que tiene la corte de Carlos V a la hora de promover actuaciones en el campo de las artes plásticas. Quizás sea excesivo, pero sí es verdad que existe una relación muy intensa entre el componente promocional del imperio y
en las artes plásticas o la cultura en general, ¿no? Pero claro, esta dualidad posiciona a los recibimientos en una situación de centralidad, porque estamos ante una actuación que desde el punto de vista de la ciudad, de la arquitectura, es de vanguardia, porque permite cierta experimentación, y por otro lado es la vanguardia de la promoción imperial, ¿no? Entonces digamos que se sitúa un poco como en el centro de la balanza, y eso le da una importancia que es lo que intentar explicar a lo largo de la conferencia, una relevancia y afecta de manera determinante en la idea, en el desarrollo de la idea del espacio urbano en la ciudad visitada, y incluso en la idea de la ciudad en general, ¿no? Cómo se entiende la ciudad, ¿no? Si volvemos un poquito hacia el principio del siglo XVI, la primera visita real ya se inicia el uso de la referencia a la antigüedad clásica. Vamos a ver un poco este tema, que creo que es el que va a centrar prácticamente todas las entradas, todos los recibimientos, ¿no? Como una estrategia lógica para crear esa imagen, ¿no? de emperador del mundo antiguo. No estamos hablando de Carlos V, esto es anterior, es una operación que no es propia del emperador, sino que ya se viene utilizando a lo largo del siglo XVI, incluso a finales del XV. Se está incorporando, se está utilizando esa imagen imperial como una manera de potenciar ese poder absoluto, ¿no? del que ya he comentado. Un ejemplo claro de esta utilización de elementos de carácter clásico es en la entrada de Fernando el Católico, que ya he comentado, en 1508, en Sevilla. El rey, cuando llega a Sevilla, es coronado con una corona imperial, y además se levantan varios arcos del triunfo, que ya veremos después en una planimetría. Son elementos claramente de raíz clásica. En la entrada de León X en la ciudad de Florencia del año 1515, o sea, estamos todavía en un periodo pre-imperial, también hay esa convivencia un poco entre lo medieval y los primeros elementos de carácter clásico. El Papa es llevado por los miembros de la señoría en una litera, ¿no? Que es algo muy medieval, tradicional en Florencia, pero sin embargo él va vestido como un emperador, ¿no? Como un Venus Imperator, y además va rodeado de una escenografía clásica, ¿no? Aquí la que están viendo, entonces, no solamente es el emperador, sino que el recorrido también se travesti, ¿no? se decora un poco al estilo clásico. Lo que están viendo es la reconstrucción que hace Arnaldo Bruschi o sea, que es una reconstrucción, no es un dibujo original, de la fachada efímera que se realiza en Santa María del Fiore para esa entrada del X, ¿no? Que se supone que está hecho según escrito, pero se supone que es una obra de Ramón Sansovino, era exacto, ¿no? Y estamos también en ese mismo periodo, ¿no? La cuestión está en que cuando llegamos al periodo imperial, aquí ya hay un salto cualitativo importante, ¿no? Ya no solamente se está haciendo una sustitución lingüística, o no se está incorporando un cierto contenido de carácter histórico, mitológico, sino que digamos que es el momento en el que tiene lugar, o se encuentra su lugar, el reencuentro con ese mundo clásico de una manera mucho más contextualizada, mucho más, con ese mundo clásico utópico, ¿no? Esa distancia un poco que rompe la continuidad medieval, ¿no? De la que nos recuerda, de la que nos habla Panofsky, ¿no? Bueno, pues empieza a aparecer esa idea. Ya no estamos hablando de la utilización de símbolos clásicos, un poco la manera de lingüística, ¿no? De cierta habilidad lingüística, no, sino que estamos hablando de verdad, realmente de una utilización clara del contenido clásico, del lenguaje clásico, como un soporte de toda la maniobra comunicativa del emperador, ¿no? En el fondo lo que se está buscando y se consigue en cierta medida es construir una representación del imperio, o sea, una representación del imperio alrededor de la figura de Carlos V. Y es evidente que el conocimiento del mundo clásico, del que
los humanistas que rodean a Carlos V a la corte, pues es muy fuerte, muy poderoso y están perfectamente capacitados para ello. ¿Dónde encontramos esta utilización, que es lo importante, en los recibimientos, ¿no? ¿Dónde podemos localizar, en qué aspectos de los recibimientos encontramos este tipo de operación de propaganda? Bueno, pues fundamentalmente del uso de la representación como útil para la recreación de esa imagen imperial. Fundamentalmente en 4 aspectos. Uno es en la fácil expansión territorial que tuvo la idea imperial, ya veremos que está basado obviamente en los recibimientos, Sevilla entre ellos, en la capacidad evolutiva de la imagen de Carlos V, que también es algo que se va dando en todos los recibimientos y también en las imágenes, en la iconografía del emperador, en el carácter teatral de las celebraciones. Esto es un tema bastante interesante, las celebraciones que vienen, aunque no sean ya del recibimiento, estamos hablando ya de los actos posteriores, pero también digamos que hay una transformación importante con respecto a su carácter medieval, ¿no? Una cierta carácter representativo de las celebraciones que no están en el periodo medieval, tardo medieval. Y por último, la más importante, empieza a aparecer la posibilidad del control del espacio construido mediante la incorporación de ciertas instalaciones efímeras. Evidentemente no es un uso absolutamente moderno del control del espacio a través de la perspectiva científica, pero sí empieza a haber un cierto interés en el control perspectivo del espacio. Muy rápido, en el primero, solo como un dato, porque creo que es interesante, en la declaración ante los Estados Generales que realizó el propio Carlos V en 1555, hasta el final de su reinado, él mismo se jacta, manifiesta que ha estado 10 veces en los Países Bajos, 9 en Alemania, 7 en Italia, 6 en España, 4 en Francia, 2 en Inglaterra y otras 2 en África. O sea, son más de 30 los recibimientos que tiene, por eso decía que no se trata de un hecho excepcional, pero lo importante es formar parte de esa estrategia, ¿no? La actividad de Viajera fue absolutamente frenética, ¿no? Y siempre acompañada de un importante despliegue. Lo curioso es que todos los recibimientos imperiales de Carlos V no son actuaciones fragmentarias, no son actuaciones concretas de carácter local, una suma inconsistente de pequeños actos de relación con ciudades, ¿no? Sino que están perfectamente planificados y se hace a través de un repertorio formal, en muchos casos alegórico, que está muy elaborado, pero sobre todo con claves que se mantienen de unos recibimientos a otros. Hay una repetición provocada, o sea que está intencionada, de determinadas claves que se van dando en todos los recibimientos. Pero además, curiosamente, ese carácter global no solo se consigue gracias a la repetición, sino que dentro de la propia imagen representada se está aludiendo al carácter universal del imperio. O sea, digamos que está utilizando las dos vertientes. Por un lado, la repetición para dar ese sentido de expansión territorial y por otro, dentro del discurso también aparece la idea de universalidad. En la su izquierda, bueno, una representación muy famosa, es una copia del Plantillano, pero aparece la boda del mundo con Carlos V, joven, ¿no? Y un Hércules muy jovencito manteniéndola. Pero esta idea de universalidad tenemos también en el arco de recibimiento, por ejemplo, de Felipe II en Amberes, 1549, es verdad que es mucho, bastante posterior, pero lo traigo porque es muy interesante, porque la bola del mundo en este caso está apoyada en Carlos V y en Felipe II. O sea que digamos que esa universalidad además es heredable, ¿no? En el caso, por ya empezar a poner ejemplos, que es lo que nos interesa del caso de Sevilla, en el caso de Sevilla, en el último de los arcos, se incluyen personajes de todos los confines del imperio. Hay españoles, romanos, alemanes, indios, judíos, moros, ¿no? Buscando esa imagen de universalidad, ¿no? En el arco, en uno de los carros, el remate de uno de los carros de la entrada de Messina, en Italia, en 1575, que está entre los dos que hemos visto, entonces el 26 y el 49,
también hay una bola del mundo giratoria rodeada de niños y encima de la bola giratoria está el emperador, ¿no? O sea, que es evidente esa búsqueda de esa universalidad, ¿no? Claro, ese repertorio formal, además, se busca con ello la representación del mundo clásico y con ello utilizar ese carácter universal del mundo clásico en Europa, evidentemente, ¿no? para fomentar también ese carácter de globalización, ¿no? Del carácter global que tiene la estrategia comunicativa del emperador, ¿no? Aquí ven varios ejemplos de arcos triunfales, ¿no? Que se utilizan en varias de las entradas en diferentes momentos, que son originales, no nos queda mucha información gráfica original. Contamos, por ejemplo, de Sevilla no tenemos nada, por eso casi todas las imágenes que van a ver son de otras entradas, ¿no? Pero bueno, esa libre utilización de los elementos del repertorio clásico imprimen carácter global, porque además tienen la capacidad, quizás por ese distanciamiento, la capacidad de adaptar a las formas a la antigua, las características locales, particulares de cada lugar, ¿no? Eso sería el primer apartado. El segundo, la adaptación de la imagen del emperador, es sorprendente también, aquí referencia a Checa Cremades es casi obligado, ¿no? Es sorprendente la capacidad camaleónica que tiene la imagen del emperador, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? Desde el Carlos V joven, niño con 8 años, ¿no? Con la armadura, ¿no? Retratos familiares, Carlos V joven, ¿no? La escultura, ya el personaje ya que ha pasado primero de ese príncipe sabio y pacifista, un poquito de corte erasmista, el príncipe virtuoso de perfil clásico, que es un poco, digamos, el que nos tocaría a nosotros, ¿no? Con ciertos aires de emperador, quizás porque el triunfo de Pavía en 1525 es digamos, la última gran digamos, actuación del emperador antes del recibimiento en Sevilla, ¿no? Digamos que eso afecta un poco a esa imagen, pero bueno, todavía le queda un recorrido largo para la famosa cuadro de Tiziano, ¿no? de ese emperador ya héroe, triunfador militar, ¿no? El emperador militar que estamos viendo ya en el retrato a caballo de 1548, ¿no? Lo interesante es que todas estas imágenes, no traigo imágenes de los reconocimientos, de las entradas reales, porque las pocas imágenes que tenemos son los diseños arquitectónicos, pero no tenemos imágenes del emperador, no aparece representado, se marca quién es, pero no aparece, no tenemos esa imagen, por eso utilizo imágenes de cuadros, pero los textos sí nos están indicando que la misma evolución prácticamente se está dando en el caso de las entradas reales, ¿no? Entonces, es interesante porque hemos visto en el apartado anterior cómo esa adaptabilidad, esa capacidad de adaptación que tiene la representación se utiliza para que el discurso sea adaptable a cada local, a cada lugar, ¿no? O sea, es una adaptación espacial, y en este caso estamos viendo cómo esa misma capacidad permite la adaptación, en este caso temporal, ¿no? del propio emperador a lo largo de su desarrollo. El tercero de los aspectos era la teatralización de las celebraciones. Es un tema, no voy a entrar mucho en él porque se sale un poco del tema del recibimiento, pero creo que es importante porque marca un poco ese proceso del que estamos hablando. Las celebraciones que se hacen en los recibimientos de corte tardomedieval son celebraciones claramente reales, o sea, donde los participantes están realmente llevando a cabo el ejercicio, la acción
que se supone que se está, digamos, exponiendo al público. O sea, cuando se hace una justa, es una justa, y cuando se hace una fiesta de los toros, es una fiesta de toros con todo el peligro que supone y con participantes directamente, un poquito de carácter popular, no tienen nada de ese aspecto, digamos, de espectáculo artístico que se le introducido en el siglo XVI, ¿no? Y los juegos de caña, bueno, se puede conocido los casos, en el caso por ejemplo de Sevilla, de las verdaderas luchas que se generaban entre las cuadrillas del duque de Mediasidonia y del marqués de Villena, que en Sevilla estamos hablando del año 1456. Todo eso cambia radicalmente en el siglo XVI. Es verdad que todavía no hay actores, porque todavía no estamos en el mundo del teatro del XVII, ¿no? Del final del XVI. Todavía digamos que los participantes son los que están en la acción, pero son, digamos que están representando una actuación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Valladolid, de las justas celebradas en 1517, estas son las anteriores, son las de Felipe el Hermoso, en la de 1517, que es la entrada de Carlos V, el propio Carlos V es partícipe en la justa, pero no hay justa como tal, es una exhibición de Carlos V que se pasea con una magnífica armadura de inspiración clásica a la italiana y tiene todo como una especie de teatro, de representación teatral, aunque todavía no sea algo profesional, ¿no? Llegamos al último de los apartados de esta primera parte, que es el control del espacio a través de absorciones efímeras, realmente el de mayor calado, por lo menos desde el punto de vista de la arquitectura. Aquí habría que diferenciar entre la segunda mitad del XVI y la primera, que es donde se sitúa el recibimiento sevillano, ¿no? En la segunda mitad, la componente, digamos que el uso de la perspectiva como sistema de representación está absolutamente, o sea, la utilización de esa perspectiva para la construcción del espacio urbano está perfectamente desarrollada y aparece prácticamente en todas las entradas, ¿no? En 1570, la entrada de Ana de Austria en Burgos, se utilizaban escenarios pintados perspectivos que mejoraban el aspecto de la ciudad, al paso de la reina, y en el caso de, por ejemplo, de Valladolid, que es la imagen que están viendo en la pantalla, en la entrada de Isabel de Valois se hace todo un montaje perspectivo en el que si guardamos información gráfica, ¿no? En la que no solamente está el arco triunfal, sino que están los elementos que, digamos, acompañan la perspectiva del conjunto, ¿no? Y estamos hablando de España, o sea, estamos hablando de nuestro periodo. Ahora, si retrocedemos a la primera mitad del siglo XVI, todo esto de la segunda mitad, si ya nos vamos hacia atrás en el tiempo y nos vamos a la primera mitad del siglo XVI, aquí sí tenemos que diferenciar claramente entre el caso italiano y el caso periférico, digamos, ¿no? En esa periferia europea del norte de Europa y de España, ¿no? En el caso de Italia seguimos en la misma línea, digamos que el control de la utilización de la representación perspectiva está muy desarrollada, hay muchísimos ejemplos, tanto en el uso de la perspectiva como parte de las arquitecturas construidas o como arquitecturas efímeras para cuestiones de carácter teatral. Aquí están viendo, por ejemplo, el salón de la perspectiva de Peruzzi de 1518 en Roma. Esto es evidente que es una utilización magnífica de la teoría de la perspectiva. Esto es un trampastófono, es falso, ¿no? Pero bueno, esto evidentemente estamos en Italia, no estamos en España, ¿no? También se da, como he dicho, en el caso de las perspectivas que se utilizan para los escenarios teatrales. Como ejemplo, el boceto de Leonardo da Vinci para un escenario de perspectivo es un boceto de 1520 que se utiliza para una representación, estamos en 1520 y el control bueno, podríamos hablar de Urbino, con Yenga hay muchísimos ejemplos, o el ejemplo ya más tardío de 1535 de Bastiano de San Galo, que diseña esto es muy común en Italia, ¿no? Una escena vitruviana, ¿no? que se utiliza para una representación. Claro, este desarrollo en Italia se traduce obviamente en las entradas reales que se dan
en Italia, ¿no? En el caso de Roma, de León X en Roma, que es la toma de posesión, como la entrada de la toma de posesión, por ejemplo, la orientación de las esculturas que se hacen en la arquitectura efímera, esto lo recoge un texto interesante de Tafuri. Las esculturas están orientadas en el sentido perspectivo de la procesión que se desarrolla en la toma de posesión, ¿no? Por ejemplo, o en Palermo, en la entrada de Carlos V del año 1535, en la Vía Argentería se utilizan arquitecturas efímeras para controlar la perspectiva de una zona de Palermo que no está precisamente bien organizada desde el punto de vista geométrico y hay que transformarla para la ocasión. O en el caso de la entrada de Carlos V en Roma en 1536, que es una entrada interesantísima a la que voy a volver en varias ocasiones, hay tal interés por el control perspectivo de la entrada de Carlos V, del tránsito de Carlos V, que se llegan a demoler varias arquitecturas, varias casas medievales para poder desarrollar esa visión, esa percepción perspectiva que es sorprendentemente es algo que evidentemente ya nos tenemos que ir al siglo XVI, a la segunda mitad, también se da en Sevilla en la entrada de 1570 de Felipe II, pero estamos hablando ya evidentemente de la segunda mitad del siglo. En los territorios marginales, entre los que se encuentra Sevilla, evidentemente no se ha asumido en su totalidad la trascendencia que tiene la perspectiva en la construcción del espacio arquitectónico, pero sí es cierto que encontramos bastantes casos en los que sí hay un interés por controlar la experiencia perceptiva de esos espacios. No es lo mismo, evidentemente, no es el mismo nivel de desarrollo, pero sí es verdad que hay ese interés, ¿no? Lo detectamos, por ejemplo, en el año 1520, por poner un ejemplo europeo primero y otro después, aquí en Sevilla, en la entrada de Amberes del año 1520, se construye una decoración efímera de enormes dimensiones, de la que no tenemos ninguna información gráfica, pero sí tenemos la descripción que hizo Durero de los arcos, son según dicen, más de 200 arcos de madera que se construyeron en la ocasión para controlar el espacio perspectivo, ¿no? Y Durero está comentando esos arcos porque hace una visita a la carpintería donde se están realizando, ¿no? En el caso de Sevilla, lo que están viendo es se ve bastante mal, es el itinerario que hizo posiblemente Carlos V, que está en verde, en amarillo está el itinerario de Fernando, ahora comentaré por qué, de Fernando el Católico, y como pueden ver el recorrido es prácticamente el mismo. Planteo una posible opción que no creo que fuese real, pero una posible opción segunda al final del recorrido, sencillamente porque nos faltan datos y por tanto hay que dejar abierta la posibilidad de que haya otra vía posible, pero bueno, en principio lo normal es que fuese el mismo recorrido. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque el recorrido es el mismo, pero curiosamente, esto ya lo comenté en una conferencia aquí mismo hace un tiempo, pero creo que viene al caso. Como pueden observar, el número de arcos que están en rojo de la entrada de Fernando el Católico son 12 arcos, y son arcos que eran guirnaldas, arcos vegetales que se iban situando a lo largo del recorrido. O sea, se trata de un tema claramente procesional, ¿no? Sin embargo, cuando se hace la entrada de Carlos V, se hacen arcos con mucho más desarrollo, digamos, constructivo, o sea, son arcos, aunque sean efímeros, son arcos mucho más potentes, pero sobre todo son muchos menos arcos, son solamente 7 arcos. El recorrido es muy parecido, por tanto, la disminución del número de arcos, la posición de ese número de arcos es intencionada. O sea, alguien decide dónde van esos arcos. Y curiosamente todos esos arcos se sitúan en las pequeñas dilataciones, las pequeñas plazas que hay a lo largo del recorrido, ¿no? O sea, es evidente que se está buscando esa capacidad, esa posibilidad de que esos arcos formen parte de un espacio y que en cierta manera ayuden a controlar esos espacios reales a través de esa arquitectura, ¿no? O sea, digamos que el arco tiene un valor y hay que poderlo admirar en toda su grandeza, pero además ayudan a controlar esos espacios
de plazas que se dan a lo largo del recorrido. Bien, existen por tanto, entiendo, elementos innovadores en la política de las entradas reales o imperiales llevadas a cabo por la corte del emperador que responden a esa presencia un poquito del concepto moderno de representación. Lo que vamos a intentar ahora en esta segunda parte es detectar este componente en las arquitecturas efímeras de los rectilineos. La presencia de lo urbano en el marco del urbanismo en el Renacimiento es evidente. Hay una enorme proliferación de teorías sobre la ciudad ideal, esa imagen, ¿no?, de la nueva sociedad que necesita una estructura racional, etc. No vamos a entrar mucho en detalle. El caso es que todos somos conscientes de que la ciudad teórica es uno de los grandes asuntos de la arquitectura de la Edad Moderna. Lo que tienen ahí es una imagen de la ciudad ideal propuesta por Cesarian y una representación también del sin título del control del mundo a través de la ciencia. Claro, partiendo de este planteamiento que está ampliamente admitido, ¿no?, casi todos los autores que han tratado el tema de la ciudad ideal y de la arquitectura efímera consideran que estas arquitecturas efímeras, que evidentemente estamos hablando de los rendimientos, que son donde más se condensan, ¿no?, las entienden como un intento, estas arquitecturas efímeras las entienden como un intento de superponer esas ideas de la ciudad ideal, utópica del Renacimiento, a la existente, ¿no? Yo, sin embargo, y es lo que voy a intentar explicar en esta segunda parte, creo que hay una enorme distancia entre la ciudad ideal utópica, que es de carácter teórico, y la ciudad ideal entendida como la ciudad deseada por los ciudadanos. Yo creo que esa relación no es real. Me cuesta mucho pensar en la arquitectura efímera que se utiliza en las entradas, en la arquitectura, en las celebraciones, como un intento de trasladar la ciudad ideal. Vamos a ver cómo el análisis de las distintas entradas imperiales, desde ese punto de vista de la representación, de esa idea de representación, nos va a dar, o creo que nos va a aportar, un punto de vista complementario que nos ayude a entender un poquito dónde está realmente esa ciudad ideal deseada, ¿no? Y no buscarla en la ciudad utópica. Toda una construcción de una cierta genealogía de las ciudades, ¿no?, fantástica, ¿no?, de relaciones de la ciudad, que sorprendentemente en su momento tienen un verdadero sello de veracidad, ¿no?, que se construyen alrededor normalmente a través de los humanistas locales, ¿no? Vicente yo hablaba de las laudes de Historia Patria, ¿no?, cuando hablaba de este tema siempre decía que estaban dentro de ese grupo, ¿no? Y digamos que eran relaciones en las que lo que se planteaba eran fundaciones míticas de la ciudad a través de héroes, de dioses, ¿no?, una relación de la ciudad con una especie de origen mítico, y se ligaba esa imagen mítica con la ciudad contemporánea, en este caso la ciudad del 16, a través de la vinculación con personajes de la antigüedad, ¿no?, de la antigüedad clásica normalmente, o en su defecto de personajes gloriosos de cada ciudad, ¿no? En el caso de Sevilla, la genealogía pues comienza con la General Historia Alfonsina y la imagen de fondo, y lo que se está buscando es una ciudad que recupera esa tradición del mundo antiguo y hace abstracción absoluta de los 5 siglos de historia islámica, lógicamente, ¿no? Y se consolida con la figura fundamentalmente de Hércules y de Julio César, que serán recuperadas en la imagen de la ciudad, pues bueno, a lo largo de todo el 16, incluso en la Alameda de Hércules, ¿no? Todo este montaje no deja de ser un intento de superar la ciudad medieval, que se relaciona un poquito con la barbarie, con lo gótico, con lo tedesco, con lo morisco, y recuperar digamos, la ciudad clásica, que en el fondo no se considera como algo nuevo, no es algo ideal nuevo, no es algo teórico, digamos que es parte del pasado de las ciudades, ¿no? O sea, digamos que lo que se está planteando es la recuperación de esa ciudad clásica y no tanto una ciudad nueva, ¿no? Curiosamente,
este discurso es el que se asume palabra por palabra en los recibimientos. Es curioso cómo en todos los recibimientos están presentes de manera constante alusiones al origen mítico de la ciudad, aparecen personajes clásicos que tienen que ver con la ciudad o que se supone que tienen que ver con la ciudad y que ligan ese pasado clásico con la ciudad contemporánea. En algunos casos, evidentemente como el caso de Roma es muy sencillo, en otros casos puede tener un acto de fe y de imaginación, pero en todos los casos se está haciendo. Un poco, digamos que es un acto de refundación que se produce en las ciudades en este periodo, en el que lo efímero parece anunciar, esto no son palabras mías, una próxima renovación. Estoy hablando de un texto de Taffy. En el caso de Antonio de San Galo, en Roma, de la entrada de Carlos V en 1500, tenéis en el primer arco del triunfo, el dibujo original, se sitúa la figura de Rómulo entre los escudos del emperador y el papa. Es evidente que es una búsqueda de esa relación con el... Voy muy rápido, pero la sirena Partenope, por ejemplo, en el caso de la entrada del regimiento de Nápoles, pues aparece en el arco del triunfo porque se supone que es el origen mítico de la ciudad de Nápoles, una sirena que se ha puesto nueva últimamente gracias a una película, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso castellano peninsular, es clara la figura de Hércules, que está, evidentemente no es del emperador Carlos V, es una figura que ya ha sido utilizada por los reyes católicos y viene de la tradición, pero que en el caso de Carlos V es de una utilidad enorme porque además relaciona también con los emperadores, a él lo relaciona con los emperadores, con Trajano, con Adriano, etc., ¿no? Entonces, bueno, es quizás la figura mítica más utilizada. Aparece en Florencia, en Siena, en Cádiz, La Coruña, en Tarazona, por supuesto en Sevilla. Se representa también en la entrada de Messina, en Italia, en 1575, en Nápoles también, además de lo que hemos visto, en Florencia, en Palma de Mallorca, en fin, es una figura que está... y por supuesto también, lo traigo, voy a utilizar muchas imágenes de Felipe II porque desgraciadamente no tengo ninguna de Carlos V, aparece también por supuesto en la entrada de Felipe II, que por otro lado una entrada que era una entrada casi que conmemoraba la entrada anterior 50 años antes de su padre, ¿no? Aparece en el caso de Felipe II, aparece con Betty, también con esa búsqueda de ese origen mítico, y se utiliza también como enlace la representación de personajes que son clásicos o que tienen que ver con la historia clásica de la ciudad. En el caso, por ejemplo, de Burgos en 1520 se utiliza la imagen del Cid, por ejemplo, y de Fernando González. En el caso de Roma, volviendo otra vez a Roma, las imágenes de los antiguos reyes Pompilio y Hostilio, también en el recibimiento. En la entrada de Felipe II se utilizan las imágenes de Justa y Rufina. Aquí tendría un componente cristiano un poco más complejo, pero bueno, al fin y al cabo no dejan de ser figuras romanas, ¿no? Y son figuras que están relacionadas con... Bueno, y ahora entramos un poco en quizás lo más interesante, y es que yo creo que es evidente que que en la iconografía de los arcos hay una recuperación de esa ciudad clásica, o sea, se utilizan toda una estrategia de comunicación buscando esa recuperación, pero yo creo que se puede ir un poquito más allá. Yo creo que esa intención está también en las propias arquitecturas, no tanto en la iconografía, sino en la propia arquitectura general. Hay que tener en cuenta que el triunfo romano, que es la ceremonia que todos conocemos, ¿no? que el general podía demandar al Senado, ¿no? La posibilidad de permiso para realizar un triunfo, que era una entrada a lo largo de Roma por la vía Apia, ¿no? Que lo que hacía era bueno, pues celebrar los triunfos militares, y para la ocasión pues se generaba una serie de adornos. Entre ellos se levantaban arcos de triunfo, pero que eran arcos de triunfo efímeros, de carácter perecedero, en casi todos los casos de tipo vegetal, ¿no? El triunfo existe, está ahí, y es una imagen que se está recuperando claramente, ¿no? Ese triunfo del emperador se está recuperando con Carlos V. Lo que pasa es que en el siglo XVI quizás a esta construcción un poco del triunfo del emperador se le añade
un segundo aspecto que tiene que ver con el arco de triunfo, no como el triunfo, como parte de ese triunfo, sino como el arco de triunfo con un cierto carácter conmemorativo, ¿no? Como el arco de triunfo ya físico o, digamos, monumental que se construía en las ciudades clásicas para recordar los triunfos de los emperadores, ¿no? Es interesante porque el triunfo, cuando Carlos V entra en Sevilla, cuando es recibido en Sevilla, Carlos V es un emperador. Es emperador. Y el triunfo es un triunfo real, completamente real, exactamente igual que lo de los emperadores clásicos. Por tanto, los arcos efímeros que se realizan para la entrada del emperador son tan reales como los arcos efímeros del triunfo de un emperador romano. Son los dos efímeros, pero son los dos igual de reales. Tienen los dos la misma función. Pero a ese componente se le añade que esos mismos arcos, que están construidos no con vegetales, sino que están construidos a la manera de los arcos monumentales, que estamos viendo, por ejemplo, en este caso, son ejemplos de casos romanos, ¿no? De Constantino, Tito Septimio y Llano, ¿no? Lo que están haciendo es representar con arquitectura efímera esos arcos que no tienen nada de efímero. O sea, digamos que hay, por un lado, un arco que sí es real, con todo su carácter efímero, y por otro lado, son representación de arcos permanentes, de arcos como hito urbano. Digamos que, de esta forma, no solo se está recuperando la ciudad clásica a través de la iconografía, sino que en cierta forma se está recuperando la ciudad clásica a través de una cierta arquitectura monumental que pudo formar parte de esa ciudad, ¿no? Evidentemente esto no es real, ¿no? Pero hay esa idea de recuperación, ese ideal de recuperación, ¿no? En el caso, varios ejemplos que yo creo que son clarísimos, ¿no? En el caso de Carlos V, en la entrada de Brujas de 1515, estamos hablando de 1515, todavía no hay un triunfo como tal. Carlos V entra en la ciudad de Brujas, se pasea hay evidentemente un recorrido, pero no hay arcos triunfales en el sentido de triunfo romano, y sin embargo en la plaza de la Bolsa se construyen dos arcos de triunfo efímeros por los que no pasa el emperador. No son arcos de triunfo, de un triunfo romano, son arcos que están representando esos arcos, están representando arcos de carácter monumental, ¿no? Claro, esto cambia mucho el aspecto de los arcos, porque los arcos ya no son arcos de tránsito, que son los arcos, sobre todo fundamentalmente los que se utilizaban en época medieval. Son arcos que son hitos, que tienen un carácter monumental y por tanto tienen un carácter escultórico en cierta medida, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Sevilla, el primer arco, por seguir poniendo ejemplos de nuestra ciudad, en Sevilla el primer arco, el arco de la Macarena, es un arco además que tiene arcos laterales, ¿no? Un arco que tiene tres frentes, es un arco claramente escultórico y se sitúa delante de la puerta de la Macarena, de la muralla, exento, porque se está buscando ese hito, esa idea de monumento, ¿no? En Burgos, que es una entrada anterior de Carlos V, el primer arco se sitúa en este caso después de la puerta de San Martín, pero exactamente con el mismo criterio, también se hace exento. Y en esta imagen que están viendo, evidentemente no tenemos de los arcos de aquí, desgraciadamente, estamos viendo el arco del regimiento de Génova, que es una representación original de Pío de Vaga, de 1529. Estamos viendo cómo el arco aparece incluso en un pedestal, o sea, que es que tiene hay una clara intencionalidad en que los arcos sean, aparte de servir de tránsito, tengan ese carácter monumental. En el caso de los arcos de Polidoro de Caravaggio, de Messina, en 1535, no todos son así, hay que reconocerlo, yo he traído el más llamativo, por ese carácter tridimensional y escultórico que tiene, ¿no? Que es evidente que está hablando de algo más que un tránsito, ¿no? Esta recuperación de la ciudad clásica no solamente se da con los arcos, sino que se da incluso con elementos de arquitectura efímera que nos están recordando de esa ciudad clásica. Cierto es que en Sevilla no se da, pero sí se da sobre todo en el ámbito italiano, ¿no? Aquí, en el triunfo, por ejemplo, en la entrada de Mantua, de 1530, o sea que es bastante temprana, en el primer viaje, Giulio Romano diseña una columna conmemorativa efímera,
tema interesante, ¿no? Porque evidentemente las columnas cumulativas no son de los triunfos, son de la arquitectura clásica, obviamente, ¿no? Lo que están viendo a su izquierda es el remate de la columna que fue diseñada siguiendo el modelo de Trajano, que no es su remate, ¿no? También se incluyeron en Nápoles, hay también este tipo de operaciones, y en el caso otra vez de Messina, volvemos a Messina, con Polidoro de Caravaggio, este famosísimo edículo arquitectónico que se utiliza para rematar una calle dentro del tránsito, en un lateral del tránsito del emperador, que está construyendo evidentemente una ciudad clásica, ¿no? En el caso de Messina, además, es sorprendente porque incluso hay un caso en el que se utilizan dos columnas efímeras y se rematan con dos cabezas de escultura originales romanas. O sea, está mezclando elementos arqueológicos, ¿no? Son una de Escipión y otra de Aníbal, ¿no? El caso de Roma, que dije antes que iba a volver a él, muy rápido, pero creo que es muy interesante porque Roma es un caso extremo, porque en Roma sí está la ciudad clásica, está presente, no es un ideal que tengan que buscar, es que está allí. Y se hace a propósito, de manera, de hecho, el recorrido de Carlos V se obliga a que pase por la parte triunfal romana, de la Vía Appia al Capitolio, o sea, que pasa, se ve ahí, ¿no? En el número 4, pasa por todos los arcos de triunfo, cuando es una zona que está absolutamente degradada y hay que hacer una operación enorme cuando había recorridos mucho más interesantes en la ciudad. Porque no se está haciendo exactamente solo un triunfo a la romana, no es el emperador entrando en Roma, es que además se está recuperando la ciudad de Roma, esa ciudad clásica, ¿no? Es muy interesante que incluso, como ven a la derecha, en el caso por ejemplo del arco de Constantino, que estaba en muy mal estado, pues se diseña un revestido efímero para actualizar el arco, ¿no? De Roma también destacar que esta mezcla entre lo efímero y lo real, ¿no? Entre los arcos monumentales que son reales por lo que pasa el emperador y los efímeros que se realizan, que lo realizan en los mismos talleres que en Florencia, toda esta operación está supervisada por un arqueólogo. Esto es muy interesante porque es algo sobre lo que voy a volver al final de la conferencia, ¿no? Aquí hay un cierto carácter de arqueología urbana, ¿no? Que se llamaba Latino Giovenate Manetti, ¿no? Y es el que diseña un poco el tema, ¿no? Y el hecho de que se le encargue a un arqueólogo es muy sugerente, ¿no? Por tanto, como hemos visto, o como he querido aclarar o exponer, las entradas reales son una interpretación, en cierta forma, las entradas imperiales son una interpretación del pasado de la ciudad, ¿no? Y como una especie de punto de partida para esa restauración que debería incorporar, ¿no? Esa ciudad clásica, la ciudad renacentista, la ciudad contemporánea, ¿no? Claro, enlazando un poco con el principio de este apartado, realmente yo creo que esa es la ciudad ideal. O sea, la ciudad ideal no es la ciudad utópica del Renacimiento, la ciudad ideal que se está buscando es esta ciudad que en el fondo, de la que ya hemos participado de forma ideal en algún momento de nuestra historia, ¿no? Entonces, digamos que la arquitectura definida está representando ese idealismo. Bueno, para finalizar y para ser consciente un poquito de la importancia que yo creo que tiene esta cuestión en nuestra ciudad y en todas las ciudades visitadas por el emperador, hay numerosas actuaciones edificatorias que se producen posteriores que incorporan una atención al espacio urbano y a la ciudad muy parecida a la que se realiza en estos recibimientos. Ese valor que hemos hablado del tema escenográfico, ¿no? El valor escenográfico del control perspectivo, la atención a la localización, al hito, ¿no? al uso como monumento de los arcos de triunfo, por supuesto las alusiones al origen mítico de la ciudad, el lenguaje, por supuesto, elegido por el lenguaje que promociona la corte, ¿no? Ese lenguaje a la antigua, ¿no? Y por supuesto son arquitecturas que por su cercanía con los actos de los ordenamientos pues también conmemoran un poco el propio hecho del recibimiento, ¿no? Esto no es nuevo, no es algo que surja de la nada. Ya Manfredo Tafuri, un libro magnífico, ¿no? Sobre el Renacimiento, Príncipe Ciudad de Arquitectos, plantea algo muy similar cuando analiza la toma de posesión de León X, ¿no? en Roma. Relaciona
la fachada de la Ceca, la de San Carlos de 1125, y la cabecera del Palacio de Jacobo Breccia, de Rafael, que es anterior, ¿no? Lo relaciona con el recorrido de la toma de posesión del Leontésimo, ¿no? En el primer caso, en el caso del Palacio, el balaquino triunfal, ¿no? Que tiene, por supuesto, los dos edificios tienen los blasones y todos los elementos del Papa, como es lógico, ¿no? Porque están conmemorando la celebración, pero además el balaquino está mirando hacia la dirección, hacia la procesión que se realizó hacia el ponte, ¿no? O sea, que tiene la misma orientación. Y en el caso de la Ceca, la concavidad está jugando un poco. Hay otros motivos, el tema de la Ceca es más discutible, pero bueno, sí es verdad que esa concavidad parece hacer alusión al decorado que se hizo en honor a León X, ¿no? Pues algo muy parecido está ocurriendo aquí, no hay tanta diferencia. En el caso de Sevilla, el edificio obviamente permanente que representa esta traslación de los valores de las entradas de los residentes a la arquitectura, pues ese es el caso del Cabildo realizado, llevado a cabo a partir de 1526-27 por Diego de Riaño, ¿no? Que están viendo ahí, ¿no? Donde tenemos todos los elementos de los que hemos hablado. Aparece Hércules y aparece Hebe, esa relación con lo mítico, Julio César y un senador romano que no creo que nadie ha sido capaz de identificarlo por ahora, pero bueno, que nos relacionan con ese Julio César, evidentemente en Sevilla la relación con lo clásico, ¿no? Y por supuesto Carlos V e Isabel de Portugal, porque al fin y al cabo se está también conmemorando pues el motivo de la entrada, ¿no? Del recibimiento. Pero no solamente están esos aspectos, también se recupera en cierta medida los aspectos de carácter urbano, ¿no? Si nos fijamos en el lateral del Cabildo, el acceso al apeadero, es verdad que en la visión actual pues, está muy distorsionada, ¿no? Por las obras que se realizaron posteriormente, pero si nos fijamos en la imagen de la izquierda, que es de 1853, se ve perfectamente ese arco triunfal que al final cuenta es el lateral del Cabildo, como sirve de punto de referencia, de fuga perspectiva de toda la calle Génova, que es una de las calles principales de la ciudad, ¿no? Muy rápidamente, ejemplos cercanos, no voy a entrar en ellos obviamente, ejemplos cercanos parecidos que se dan en entradas temporalmente cercanas, algunas no tanto, pero bueno, que están un poco en el ámbito del caso sevillano. En Burgos tenemos la Puerta de Santa María, que el proyecto no tiene nada que ver con esa imagen, siento mucho traerla porque es que no hay imágenes del proyecto, pero sí hay una descripción, y la puerta que se diseñó en su momento era una puerta que estaba exenta, situada en la entrada del puente que están ustedes viendo en primer plano, ¿no? O sea, es una puerta permanente pero exenta antes de la muralla. Lo que pasa es que por unos problemas de cimentación al final se acabó construyendo en la propia muralla, pero desde el principio el proyecto era un proyecto mucho más enraizado con la entrada de Carlos V, ¿no? en Burgos. La propia escalera dorada de Siloé tiene mucho que ver con este tema, porque, bueno, aquí habría que hablar mucho sobre ello, pero para mí esta escalera es una escalera urbana, es una escalera con que esté dentro de un edificio, es una escalera que tiene un componente clarísimo de superación de un problema de cota que hay entre la calle exterior y el interior, ¿no? Tiene ese aspecto también, o sea, en fin, no voy a entrar, pero el caso también de Santa María de la iglesia de Santa María del Campo, ¿no? El acceso, ¿no? con ese arco también de triunfo, con arcos laterales, ¿no? O ya casos todavía más claros, ¿no? Como el caso de la Puerta de las Granadas en Granada, ¿no? que es uno de los elementos de todo el recorrido hacia el Palacio de Carlos V, que es evidentemente está enlazado, ¿no? O relacionado directamente con la entrada del emperador, ¿no? En la misma ciudad, el pilar de Carlos V, que también está en ese recorrido y que nos recuerda mucho las fuentes de carácter no permanente,
no son efímeras, pero bueno, no eran desmontables, que se hicieron en el caso de Mesina, en la entrada de Carlos V en 1535, en Mesina, que también aparecen a lo largo del recorrido, o un ejemplo ya fuera de nuestro ámbito, como es el caso de la Logia de los Catalanes en Palermo, ¿no? que es un edificio que está situado en el propio recorrido de Carlos V, ¿no? y que recupera muchas de las características de la entrada del emperador. Ya termino. Simplemente recordando, yo creo que hay dos aspectos de los recibimientos que creo que son de enorme, para mí, de enorme importancia en la manera como que afectan de manera directa a la forma como se entiende el espacio urbano y cómo se entiende la idea de la ciudad, y creo que en Sevilla también ocurre, como en tantas otras ciudades, por eso decía que no es excepcional, pero sí es muy importante. Por un lado, hay una utilización, una presencia del espacio urbano mucho más cercana al espacio, a cómo se entienden los espacios interiores de los edificios. Digamos que ese espacio urbano empieza a tener un sentido tridimensional, un sentido de espacio que se puede controlar, que se percibe como un espacio, no es simplemente un tránsito, tiene un valor añadido que yo creo que en cierta medida las entradas imperiales ayudan mucho a las ciudades, ayudan en cierta medida a que aparezca ese tipo de ideas, de planteamientos. Y por otro lado, ese sería el primero, que yo creo que quizás es más importante, pero por otro lado también es verdad que hay una cierta complejización de la idea de ciudad en esa recuperación de la ciudad clásica sobre la ciudad contemporánea, ¿no? Nosotros vemos con mucha facilidad esa idea de que la ciudad es un elemento que se construye a lo largo del tiempo y que hay muchos elementos que, aunque sean contemporáneos, ¿no? Pertenecen a épocas distintas, pero estamos hablando del principio del siglo XVI. La capacidad de generar relaciones espaciales que no sean físicas, sin el soporte físico de la ciudad, sino relacionando pequeñas operaciones, ya sean de carácter efímero o sean de carácter permanente, suponen, aunque nos parezca poca cosa, en ese momento suponen un salto cualitativo importante, ¿no? Entonces yo creo que ese sentido arqueológico, esa idea de la ciudad, con ese sentido arqueológico, es una de las grandes aportaciones de los recibimientos. En el caso de Sevilla, evidentemente, el ejemplo, digamos, cuando esa idea digamos, toma cuerpo y está presente de manera clara, es ya en la segunda mitad del 16, evidente el ejemplo de la Alameda de Hércules, ¿no? Con la trasladación de las columnas romanas y con su transformación, con Hércules y César, esa es una operación, y con ese carácter perspectivo, ¿no? El perspectivo que se le da, es evidente que ahí, digamos, que podemos reconocer todos los elementos que he ido digamos, enumerando a lo largo de la conferencia, pero me gustaría que nos llevásemos la idea de que todo eso en cierta medida ya está presente, aunque sea todavía de manera más sutil en los recibimientos. Nada más. Sí. Bueno, agradecemos. Agradecemos a Fernando Díaz su conferencia, que permite contextualizar lo que ocurrió en Sevilla en el conjunto de todas las operaciones que ha ido describiendo, de los distintos recibimientos por distintas ciudades que hizo el emperador. No, como decía, no es un caso excepcional, pero sí permite establecer comparaciones y relaciones y ver ciertos rasgos comunes entre todos los recibimientos que tuvieron lugar en las distintas ciudades que recibieron una vez más al emperador. Muchas gracias de nuevo a Fernando, y les emplazo al próximo miércoles, en el cual hablaremos de otro escenario de la boda imperial, en este caso concreto el propio escenario de la boda imperial, que será el Alcázar, en el momento de la boda imperial. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles, los que quieran.